Sea usted bienvenido a la casa del Señor, hermano amado. ¿Ya saludó usted a su hermano? ¿Lo saludó usted al que tiene la par atrás? Le digo, hermano, Dios lo bendiga. Qué bueno que esté acá con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche vamos a seguir platicando acerca de la consejería. Y hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la naturaleza del consejo. ¿Qué se necesita para poder dar un consejo? ¿Qué es el ingrediente o los ingredientes necesarios para poder dar un consejo a un hermano, a una hermana, o a alguien que lo solicita, o a alguien que usted ve con necesidad? ¿Qué debe llevar un consejo? ¿Qué se requiere para que ese consejo, hermano, pueda ser recibido, pueda ser entendido de aquel que lo está recibiendo o aquel que lo está solicitando? Yo quiero que usted me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 3. El libro, mire, los teólogos presentan el libro de Proverbios, y yo lo creo que así es. Si usted quiere adquirir sabiduría de parte de Dios, sabiduría de Dios, hermano, porque dice la Biblia que hay diferentes tipos de sabiduría. Hay sabiduría hasta diabólica, hermano, sabiduría humana, sabiduría diabólica. Pero si usted quiere recibir sabiduría de parte de Dios, si usted quiere entenderlo, mire que debemos meditar mucho en los proverbios. Porque dice la Biblia, hermano, mire que los proverbios fueron dejados para adquirir sabiduría. Y si usted quiere sabiduría, lea los proverbios. Mire, si Dios inspiró al hombre más sabio, mire, de los más sabios que ha habido sobre la tierra, porque eso dice la Biblia, exceptuando a Jesús, abajo de él no hay muchos sabios que anduvieron caminando sobre la tierra. Salomón fue uno de ellos. Mire, independientemente si Salomón al final no aplicó la sabiduría que había recibido de Dios o no, pero sí el libro, hermano, destila sabiduría de parte de Dios. Y una de las cosas que la palabra de Dios pone que es sabio es el consejo. Recibir consejo es sabio, es de personas sabias, es de personas que han alcanzado algún grado de madurez y de sabiduría en el Señor, y por eso son capaces de recibir consejo y de pedir consejo. Mire, porque de repente muchos no les gusta, hermano, que los aconsejen. Mire, sobre todo los jovencitos, hermano. No, ya sé, yo ya sé todo. ¿Se ha encontrado usted, hermano, con jovencitos que todos lo saben? Sí, ¿verdad? Más adelante, a medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta que no lo sabía todo, ¿verdad? Dios se encarga de irle enseñando a uno a medida va pasando la vida que no lo sabe todo. Ni aún, mire, aunque haya dejado uno la juventud recientemente, porque yo recientemente dejé la juventud, hermano. Aleluya. No hace mucho. Por lo menos yo sí siento que no ha sido mucho. Aún ahora digo yo, cuántas cosas todavía me hacen falta alcanzar. Y yo creo, hermano, mire que a medida que se nos va poniendo blanco el pelo y los años van pasando, uno se da cuenta que muy probablemente nos hagan falta cosas que alcanzar. Por eso es que hoy debemos acelerar nuestra búsqueda de Dios, para que Dios nos conceda en estos años de vida que tenemos sobre la tierra alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. Ese debe ser nuestro anhelo y nuestra oración al Señor. No irnos de acá, dejar este cuerpo
sin haber alcanzado aquello por el cual Dios nos alcanzó a nosotros un día. Usted tiene propósitos en Dios que alcanzar, hermano. Usted tiene propósitos, cada uno tiene propósitos en Dios. Y el consejo, hermano, de Dios nos va a permitir irlos alcanzando, irnos encaminando en el alcance de ese propósito. Proverbios capítulo 1 y versículo 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Mire las características que debe tener el consejo, hermano. Mire, debe ser el consejo, hermano, debe estar salpicado de mucha prudencia de parte de Dios. El consejo debe llevar eso, hermano: prudencia, sabiduría, ir sazonado, hermano, con la sabiduría del cielo. Todo consejo debe procurar uno, cuando lo da, llevar sabiduría de Dios. Y cuando uno se lo da al hermano, uno debe pedirle, sobre todo, hermano, cuando uno va a aconsejar, uno debe pedirle al Señor que le dé sabiduría, porque no lo podemos hacer solos, necesitamos sabiduría de Dios. Y bendito Dios, hermano, que la Biblia dice que aquel que no tiene sabiduría, o que le haga falta sabiduría, que la pida a Dios, dice, y Él se la va a dar sin medida y sin reproche. Dios no le va a preguntar para qué quiere ser usted sabio. Se la va a dar Dios. Dios le va a hacer sabio. Dios nos va a hacer sabios y entendidos. Entonces el consejo debe llevar prudencia, debe ser un consejo justo. Mire, si el consejo, hermano, se salió de estos parámetros, ya no es un buen consejo. Tiene que ir salpicado de estas características. Y otros, mire, debe llevar equidad. Cuando usted dé un consejo, hermano, mire, usted debe sopesar varias cosas, hermano. No vaya a ser que nos estemos haciendo del lado de uno. Mire, sobre todo cuando uno ve cosas en el matrimonio, hermano. No puede uno tomar partido en el juicio y decir: es que pobrecita la hermana, es ingrato. No puede decir uno esas cosas, hermano. Uno no puede tomar partido o decir: sí, es que esta hermana, pobrecito el hermano, yo lo entiendo, hermano amado, lo que ha de ver pasado. No, hermano, no puede tomar uno partido, sino que debe tener el equilibrio. Y usted, mire, cuando uno tiene que sopesar esas cosas, uno debe escuchar al uno y al otro. Si es posible, por separado, para hablar el uno, y después, mire, platicamos los tres y afinamos las cosas que hay que afinar. Pero el consejo debe llevar equidad. No puede ser un consejo parcializado, hermano. Usted no podemos tomar partido, hermano. No, es que aquel hermano me cae bien, ahí yo del lado del hermano me voy a hacer. No se puede. No se puede, porque Dios es imparcial. Dios no se inclina del lado de ninguno de nosotros. No, mire, uno muchas veces, hermano, mire, cuando el hermano lo ha ofendido, uno piensa que Dios se va a hacer del lado de uno. Y fíjese y uno dice: no lo perdono a ese hermano por lo que me hizo. No lo voy a perdonar. No se merece que yo lo perdone. ¿Y por qué no se va a merecer que usted lo perdone? Y el hermano, mira, ya está ya arrepentido, ya vino delante de Dios, le pidió perdón al Señor. ¿Y el Señor qué cree? ¿Qué hace Dios, hermano, con aquellos que se arrepienten? Lo perdona. Dios ya lo perdonó y usted no lo quiere perdonar, hermano. Y nosotros pensamos que Dios se va a inclinar del lado de nosotros. No. Dios es justo. Él no hace acepción de personas. Dios, hermano, no hace acepción de personas. No hace Dios acepción de personas. No se va a inclinar del lado de uno ni del otro. Él va a ser justo. Mire, los juicios de Dios son justos y rectos, dice. Es más, un salmo dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono.
Mire, el trono de Dios está cimentado en justicia, y el consejo de los santos debe llevar justicia, debe ser justo, debe ser equitativo. Por eso, mire, por eso el apóstol Pablo dice allá en Efesios, cuando nos ponemos la armadura, que nos vistamos de la coraza de ¿qué dice, hermano? De justicia. Porque cuando nos ponemos la coraza de justicia y dejamos la injusticia de lado, el enemigo no puede penetrar. Lo que pasa, mire, hermano, que a veces el enemigo nos tira unos dardos y nos da porque no tenemos la coraza de justicia puesta. Para eso tenemos que practicar la justicia en nuestra vida. Amén. Entonces el juicio debe ser justo y equitativo. Amén. Me acompaña a Éxodo 18, 18 y 23. Cuando usted lo haya encontrado, me avisa diciéndome amén. Ya veo que puede usar usted la espada, mire. Rapidito encuentra los textos. Mire, si todavía, hermano, le cuesta hallar los textos a usted, necesita usar más seguido la espada para poder espadear. Porque si le cuesta todavía, hermano, mire, es porque a lo mejor no le ha dado uso a esa espada. Me sospecho yo. Tengo el don de la sospecha esta noche. Aleluya. ¿Lo encontró usted? Amén. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Mire, antes de seguir, aquí está el suegro de Jetro, hermano, dándole el consejo a su yerno. A su yerno es, sí, ¿verdad? Como una vez un hermano decía, al nuero y a la yerna, me decía. Pero es yerno, ¿verdad? Sí, estamos bien. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Mire, el hermano amado, el consejo que viene de Dios es el consejo es parte de un cuidado que Dios nos tiene a sus hijos. Y por eso es que uno, hermano, debe ver el consejo, tiene que analizarlo usted, hermano, porque tiene que ver el tipo de consejo que le están dando. Ya le di yo algunas características que el consejo debe llevar. Y si el consejo lleva esos ingredientes y usted lo mide y le pasa esa balanza y dice, pasó esos parámetros, a lo mejor es un buen consejo. Entonces considérelo. Considere el consejo, porque a lo mejor es un cuidado. Aquí estaba el suegro, hermano, mire, llegó a visitar a Moisés. Y Moisés, hermano, mire, estaba encantado de servirle al Señor, hermano, con toda la fuerza que Dios le daba en el desierto. Y mire, y se sentaba, dice que se sentaba desde el amanecer hasta el anochecer a aconsejar al pueblo, a juzgar al pueblo. Lo juzgaba a él. Y mire, hermano, y en el desierto, yo no sé si usted puede imaginarse el calor que hace ahí en el desierto. Aquí Zacatecoluca hace frío, hermano, comparado con el desierto. Mira, aquí usted, feliz deberíamos estar si nos comparamos con el calor del desierto, hermano. Y dice que Moisés se sentaba, hermano, mire, y el pueblo hacía fila. Hoy es día de consejo, decía Moisés. Y mire, desde las 6 de la mañana, porque dice la Biblia que desde que salía el sol, y el sol sale más o menos por esas horas, y mire, y se sentaba hasta la noche, y su suegro lo vio.
Y le dijo Moisés, si sigues haciendo eso, le dijo, no vas a llegar a Canaán, Moisés, porque vas a desfallecer. Y este pueblo va a desfallecer en el camino. Y entonces mire, y le suelta el consejo, que hasta el día de hoy este consejo, hermano, mire, es un principio de administración. Le dijo él, no, Moisés le dijo, delega a varones que tengan tu mismo espíritu, le dijo, para que ellos te ayuden a ministrar a este pueblo, y no lo hagas tú solo, para que no desfallezcas. Si así lo haces, le dice, Dios va a estar contigo. Mire, cuando usted obedece el consejo, hermano, y es un consejo sabio, Dios va a estar con usted. Dios, mire, Dios va a estar con usted si usted obedece el consejo que le dieron. Dios lo va a honrar por haber obedecido el consejo. Amén. Entonces, mire, el consejo es parte de un cuidado que Dios nos da. Y por eso usted debe valorar, y lo veíamos hace algunas semanas, quién le está dando el consejo. Usted lo tiene que medir de la boca de quién ha salido ese consejo, y sopéselo, ¿verdad? Hay que sopesar el consejo, porque el consejo, hermano, mire, lo hemos establecido ya. El consejo es luz, debe ser una luz para aquellos que necesitamos tomar alguna decisión, por ejemplo. Debe ser una luz que nos den ahí y que nos den un parámetro por donde dar el siguiente paso. Eso debe ser el consejo. Moisés, hermano, tomó en cuenta el consejo de su suegro. Mire, no dijo, mi suegro a darme consejos aquí vienes, y que mejor que mande a mi suegra a él, mejor. Porque muchos se incomodan cuando les dan un consejo, hermano. ¿Qué hace usted cuando lo aconsejan, hermanito? Le dice, mire, le puede hacer una sugerencia. Ay, ya va, mire, hermano, ya uno ya va, mire, ya va sacando las espinitas usted, preparándola ahí para contraatacar. Ya va tomando posición de ninja usted ahí, como quien dice, a ver qué me dice. Y para defenderse, hermano, para defenderse usted, porque actuamos siempre a la defensiva, hermano. No nos gusta. Más, hermano, mire, si la sugerencia no nos cayó muy bien, usted sopese la sugerencia, hermano. Mire, vaya delante de Dios y diga, el hermano me dijo esto. Tiene razón el hermano, no tiene razón, ¿es verdad o es mentira? Si es mentira, deséchenla, hermano, deséchenla. Era mentira, siéntase orgulloso, contento, feliz, gozoso, porque dice la Biblia que si le andan diciendo a usted, hablando por ahí cosas que no son, dice que va a venir galardón de parte del cielo. Pero si es verdad lo que le están diciendo, pues entonces medite, hermano, arreglar esa situación. Entonces el consejo, recíbalo, no se ponga ahí a la defensiva usted, no se ponga a la defensiva usted ahí, o algunos, hermanos, mire, se esconden a saber por qué se esconderán, hermano. ¿Qué habrá ahí? Mire, yo creo, hermano, que cuando hay un hermano que se esconde es porque algo tiene que esconder. Yo creo que hay algo ahí, hermano, y es el producto de que adentro hay algo que esconder, entonces se esconde. Porque el que nada tiene que esconderse, hermano, no tiene pena de platicar, ¿verdad? Allá en el mundo dicen que el que nada debe, nada teme. Sencillo, mire, sabio ese dicho, ¿no? Sabio. Si usted no debe nada, no tiene por qué temer. Amén. Sí, sigamos entonces. Mire, de repente uno ve personas, hermano, que no le gusta que le aconsejen.
Yo ya me he encontrado con personas, aquí no, mire, bendito Dios, me han recibido los consejos. Pero yo estoy hablando de otro lado, bien lejos, hermano, del otro lado del mundo. No les gusta recibir consejo, hermano. Sobre todo, hermano, mire, cuando uno les dice, hermanito, y sería bueno que le vaya a pedir perdón al hermano allá, porque para que se arregle. No, hermano, yo no voy. Él me tiene que pedir perdón a mí. Y no va. Hasta que yo lo vea aquí, mire, de rodillas, lo voy a perdonar. Y no va, hermano. Ahí tiene esa cuenta pendiente. Todavía no se la han saltado. Si usted no perdona, ahí está esa cuenta pendiente. Tiene usted pendiente al hermano y usted pendiente también. Porque dice la Biblia que si usted no perdona, si usted no es capaz de perdonar la ofensa del hermano, no lo van a perdonar a usted. Le van a tener pendiente esa deuda ahí. Yo no sé si usted tiene deudas pendientes que arreglar. ¿Tendrá usted deudas pendientes, hermano? Es verdad que de repente podemos tener deudas pendientes todavía. Mire, si está en sus posibilidades arreglarlas, hermano, vaya a arreglarlas. Recíbame ese consejo esta noche y vaya a arreglarlas con quien tenga que arreglarlas. Amén. Isaías 1:26. Isaías capítulo 1 y versículo 26. ¿Lo encontró usted? Amén. ¿Tiene Job su Biblia? Sí, ¿verdad? Isaías 1:26 dice: restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Fíjese, hermano, que en el antiguo tiempo, en las ciudades, habían consejeros en las ciudades. Muchos de ellos eran los ancianos de la ciudad, y se ponían a la entrada de la ciudad. Casi siempre se paraban los ancianos, y la gente podía llegar a donde estaban ellos para saldar sus diferencias, para pedir algún consejo, para dirimir cualquier situación, hermano, que se daba en la ciudad. Los ancianos de la iglesia lo veían y actuaban, mire, actuaban como consejeros y actuaban como jueces muchas veces, hermano. Y la Biblia dice, mire, a mí me impresionaba este versículo, porque dice acá que el Señor va a restaurar a dos cosas, miren. A los jueces, Dios va a restaurar los jueces y va a restaurar los consejeros. Y mire, hermano, yo sé que la iglesia del Señor es una iglesia que dice la Biblia que vamos a juzgar ángeles. Por tanto, Dios va a restaurar esas áreas en nuestra vida para que podamos juzgar las cosas con sabiduría. Tenemos que aprender a juzgar las cosas, hermano, con la sabiduría de Dios. Por eso Dios va a restaurar los jueces y los consejeros, porque Dios sabe que su pueblo necesita consejo. Necesitamos el consejo de Dios para caminar, hermano. Usted necesita consejo. No vaya usted a pensar alguna vez que se la sabe de todas. No vaya a venir ese pensamiento en su corazón, porque si ese pensamiento le ha llegado al corazón, es porque se ha llenado de orgullo. No viene de Dios ese pensamiento.
Creer uno, hermano, que no necesita consejo, no es ser sabio. No es ser sabio, porque es ir en contra de lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que con el consejo, que en la multitud de los consejos hay sabiduría. Con dirección sabia, dice, se edifica la casa. Con dirección sabia vas a edificar tu casa. Pero necesita dirección. Mire, hermano, muchas veces uno necesita que le alumbre, que le digan un consejo, hermano. Usted necesita muchas veces que le alumbre, que le digan. Y Dios, mire, tenemos a un Dios que es consejero, porque Dios aconseja, hermano. Dios aconseja. Y Dios, mire, lo va a hacer de muchas maneras. Hay veces nos aconseja por la palabra. Hay veces nos va a mandar un hermano para que nos aconseje. Pero nos va a aconsejar Dios. Pero Dios va a restaurar eso, hermano, en la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, hermano, tiene que ser una iglesia llena de consejeros. Hay un espíritu de consejo que debe moverse en medio de nosotros. Consejo de Dios. Consejo de parte de Dios, hermano. Y Dios lo va a traer, lo va a restaurar. Y Dios va a restaurar los jueces en medio de sus hijos, porque vamos a aprender a juzgar, hermano. Mire, el apóstol Pablo se ponía inquieto porque les decía, Corintios, les decía, ¿cómo es posible que ustedes no puedan juzgar las cosas que ustedes ahí entre hermanos tienen, sino que van a un tribunal? Les decía, tienen que ir ante un juez, a un tribunal para arreglarse, cuando ustedes no saben que ustedes van a juzgar a ángeles, les dice. ¿Cómo es posible que no puedan juzgar las cosas pequeñas de la vida? Sino que, mire, hay veces, hermano, mire, vamos ante un tribunal secular porque no nos pudimos arreglar entre hermanos. Sí. No se pudieron arreglar, hermano, mire. Y ya van una demanda. Y los corintios iban a demandar al juez, hermano. Y el apóstol Pablo le jaló las orejitas a los corintios, mire, porque no podían arreglarse entre ellos a través del consejo de Dios. Amén. Mire, el consejo, hermano, va a complementar lo que haga falta de nuestra vida. Va a ser un complemento, hermano, de lo que muchas veces no hemos podido ver o vislumbrar. Provee la salida que no, muchas veces, hermano, no está ahí a la mano, no está evidente. Provee la salida. Para eso va a servir el consejo, para darnos la salida. Aún, hermano, mire, los presidentes tienen consejeros, hermano. Le pagan para que les aconseje. Y les pagan bien para que les aconsejen. Mire, el presidente de Estados Unidos, hermano, mire, tiene consejeros. Hasta tiene un consejero espiritual. Y se reúne con ellos para que le aconsejen qué hacer. Y es el presidente, hermano, que uno pudiera pensar, ¿y de qué le van a aconsejar? Necesita consejo, hermano, porque no lo sabe todo. Y usted y yo no lo sabemos todo, hermano. Necesitamos el consejo de Dios. El único que lo sabe todo es Dios. Él lo sabe todo, hermano. Amén. Dios sabe todas las cosas. Él sí no necesita consejo. No necesita. Y sin embargo, hermano, mire, de repente Dios reúne, dice, a las huestes celestes y pregunta qué hacer. Porque ahí, mire, una vez había un rey en Israel llamado Acab, que era malo ese rey, hermano. Se había casado con Jezabel,
mujer, una bruja, hermano. Mire, y Dios sabía, ante la necedad, ante el pecado, ante la maldad con que él se movía, Dios decidió que le iba a poner paz a ese rey. Y se reunieron en el cielo, fíjese, a decidir cómo hacerlo. Y dice que Dios reunió a las huestes celestes, hermano, mire, las reunió y dice que les preguntaba: ¿y cómo vamos a hacer caer a Acab? Y dice que se levantó ahí, levantó la mano. Señor, le dijo, yo me voy a hacer un espíritu de mentira en la boca de sus profetas para que le profeticen mal y perezcan. Mire, hermano, allá en el cielo pidiendo consejo a Dios para parar a un rey que no quería obedecer. Dios pide consejo, que todo lo sabe, pide consejo. Usted, mire, ese pasaje, si usted lo quiere leer de paz, búsquelo en el libro de los Reyes. Ahí está. No vaya a ser que el hermano Ulises a saber de dónde se sacó esa historia, diga usted. No, que sea como los de Berea. Los de Berea dice que eran más nobles. Y mire, el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, dice que llegaba a predicar a Berea. Y los de Berea le escuchaban a Pablo, hermano, y dice que se iban a revisar la ley, hermano, a ver si Pablo les decía la verdad, mire. Y la Biblia dice que eran más nobles porque iban y revisaban. Ah, tiene razón Pablo, decía. Tiene razón Pablo. Así que usted, mire, vaya a revisar las escrituras. Revíselas. Revise qué pasó, qué le dijimos acá. Y cada vez que alguien le comparta, mire, un texto, usted y le parezca extraño ese texto, vaya a buscarlo, hermano. Como dice la escritura, ayúdate que te ayudaré, dicen algunos hermanos. Y usted perdone, hermano o hermana, ¿y ese cuál es el versículo? Pues permítamelo, dígalo usted, démelo usted para ir a meditarlo yo también. Ayúdate que te ayudaré. Mire, una vez, hermano, mire, en una prédica lo dijeron. Como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. No, hermano, no. No se puede, usted revise los textos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Mire, si aún los presidentes, hermano, mire, necesitan muchas veces consejo. Aún los gobernantes tienen gente para que les aconseje. Y uno de papá necesita muchas veces consejo. ¿Qué hacer? O de mamá necesita consejo, o de esposo necesita consejo, o de esposa necesita ir a pedir consejo. ¿Qué hacer? Amén. ¿Qué es lo primero? Mire, ¿qué es lo primero que debe darse en el consejo? Lo primero, mire, hermano, es hacer el diagnóstico de lo que está pasando. Eso debe tener el consejo. Uno de ellos es, hermano, mire, saber de lo que se trata el problema, la situación que la persona está viviendo. Entonces, mire, en el consejo lo que vamos a hacer es lo primerito, mire, como cuando alguien pasa consulta, hermano. Mire, cuando llegan a pasar consulta, yo lo que le digo es, ¿qué le ha pasado? Le digo yo. Fíjese, doctor. Mire, hay algunas personas, hermano, que me cuentan desde que nacieron. Es que mire, verídico, hermano. Mire, una de mis pacientes, es que yo necesito contarle, doctor, desde que estaba chiquita, me dijo un amigo, para que usted me entienda por qué hoy me duele aquí, me dijo. Fíjese, hermano, mire.
Y mire, y yo le digo, mire, a ver si nos alcanza el día que nos queda, le digo, porque ya era tarde, hermano. Para que me contara todo, hermano. Mire, porque en la consejería muchas veces hay que hacer un diagnóstico de la situación que está pasando. Para después, mire, conociendo la situación, usted dice, entonces aquí, este es el consejo. Es lo primero, hermano, saber qué está pasando. ¿Cómo le voy a dar tratamiento yo a alguien si no sé qué tiene, hermano? ¿Cómo tratarlo a usted? Mire, hermano, usted tiene una enfermedad que yo nunca le he leído. ¿Y qué le voy a dar entonces? No hay tratamiento, hermano. Si lo primero que uno hace de doctor es hacer diagnóstico de la enfermedad. Si no tenemos el diagnóstico de la enfermedad, ¿cómo la vamos a curar? Así que miren, la consejería, lo primerito que vamos a ver es, hermano, cuénteme qué ha pasado. Y vemos, mira, ahí nos damos cuenta qué pasó. Si hay necesidad, mire, si ahí uno a veces necesita llamar a un tercero para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y después de hacer todo ese diagnóstico, mire, después de hacer todo eso, uno ya puede emitir un consejo. Así funciona el consejo. No vaya usted a pensar, hermano, permítame, no me diga. No, hermano, que le diga, que le cuente, hermano, que nos cuente. Mire, muchas veces, así como Nabucodonosor, ¿verdad, hermano? Que se le había olvidado el sueño, dice, y quería que se lo dijeran y se lo interpretaran. Eso quería. Usted no llegue, si usted tiene el consejo para mí, hermano, va a saber mi sueño. No, díganos usted el sueño y se lo vamos a decir, hermano. Ténganos misericordia. Porque yo sé que Dios revela las cosas, hermano. Pero Dios sabe cuándo las revela. Él sabe, hermano, cuándo es el momento justo de que los dones se van a fluir y va a venir puntualmente la revelación en el medio del consejo, hermano. Mire, es extraordinario porque uno está pidiéndole a la persona que se exprese y de repente viene un luzazo de Dios, hermano. Pero eso Dios lo da en el momento, hermano. Dios lo da y porque Dios quiere tener el control de todas esas cosas y a lo mejor quiere hacer algo. Miren, hay momentos que a uno le dicen y de repente, mire, viene una palabra de Dios y le dice, pregúntale tal cosa. Eso viene, hermano, mire, hermano, y tal cosa. Y hay veces, hermano, mire, hay veces las personas que llegan a ministrarse, a aconsejarse, hasta se les ha olvidado. Y de repente el Espíritu de Dios, hermano, que todo lo escudriña, dice la Biblia, por misericordia, hermano, mira, el ministro le pone ahí, pregúntale qué pasó con tal cosa. Y a uno le pregunta, hermano, mire, y muchas veces se ponen a llorar. Pero eso ya es un proceso que Dios hace, hermano, en medio de toda esa consejería, porque usted llega ante un ministro, ante un consejero, pero está ahí un consejero arriba oyendo también, y él es el que la va a sanar a usted, no es uno. El que hace todo es Dios, hermano. El que sana las dolencias es Dios. El que rescata del hoyo nuestra vida es Dios. El que nos levanta es Dios. El que nos guía es Dios. El que nos ilumina es Dios. Él es, no es el ministro, no es él. Entonces lo primero es hacer un diagnóstico de qué está pasando, la situación. Diagnóstico, mire, es determinación de la naturaleza, dice el diccionario de la Real Academia Española, determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación, dice, de sus síntomas. Mire, si hermanos, si todos los días le pregunto yo eso, fíjese,
Yo nunca le digo, no me cuente nada, yo ya sé que tiene usted. No, hermano, yo los dejo que me hablen, digo. Los dejo que me cuenten ahí cómo están sus síntomas. Y ya yo digo, pues ya va por aquí. Entonces ya le suelto una pregunta ya pensando en eso, mire. Porque lo primero es saber qué está pasando. Cuando uno va a dar una consejería, lo primero es saber cómo está la situación. ¿Qué nudos se amarraron, hermano? Porque de repente hay nudos que soltar. Hermano amado, mire, nos metemos muchas veces en unos líos como hijos de Dios, hermano, y nos amarramos. Mire, nos ponemos lazos nosotros mismos y nos amarramos, hermano. Mire, y ya amarrados, el efecto que vemos es que ya no caminamos, pero estamos amarrados, necesitamos soltarnos. Y entonces hay que ir viendo a dónde se amarró ese nudo para soltarlo. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Mire qué lindo es Dios, hermano. Mire qué herramienta más bonita tenemos en la consejería. Mire qué preciosa, hermano. Qué cuidado de Dios para los hijos. Que nos deja que uno pueda ir, platicar y arreglarse uno delante de Dios ahí. Arreglarnos delante de Dios. Amén. Proverbios 15:22. Este reloj, hermano, no se ha convertido. Ya pasó el tiempo. Tanto mensaje que ha escuchado este reloj, hermano, y no se convierte. Los pensamientos, dice Proverbios 15:22, son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Mire, donde no hay consejo, hermano, se va a frustrar lo que usted ha pensado hacer. Si no pide consejo, mire, el efecto, hermano, lo vamos a ver en un futuro. ¿Qué pasó? ¿Pidió usted consejo o no pidió usted? Usted va a ver el fruto, hermano, de si pidió o no consejo. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Con qué se hace la guerra, hermano? Con dirección sabia. ¿Y cómo va a sostener usted la dirección? Con el consejo. ¿Usted quiere ir a la guerra? ¿Quiere desbaratar al enemigo? Pida consejo. Pida consejo. Pida consejo para desbaratar las cosas que el enemigo ha hecho. Que de repente, hermano, mire, de repente el enemigo ha cobrado derechos en la vida de los santos, porque le abrimos un portillo, hermano, se aportilló el vallado y tiene muchas veces derechos, y hay que cerrarse, hay que cerrar todo portillo. Yo ya casi termino. Un segundo punto. Después, mire, hermano, después que hemos visto y hecho el diagnóstico del panorama de la situación, entonces podemos emitir un consejo. Después de que ya vimos cuál es la situación que pasó, entonces hay que emitir un consejo con las características que yo le decía al principio, que tiene que ser un juicio prudente, un juicio sabio, un juicio justo, con equidad. Emitimos un juicio. Génesis 41, 33, 35. Dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente
y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Fíjese, hermano, que mire, usted sabe el sueño que tuvo el faraón de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Ha leído usted ese pasaje? Sí. Y resulta que José le interpretó el sueño a faraón, que era, y después que le dijo que iba a venir un tiempo de abundancia cual nunca la había habido sobre la tierra, le dijo: va a venir 7 años, faraón, de abundancia, pero después de esos 7 años, le dijo, vendrán 7 años de escasez, que eso eran las vacas flacas, y que habían unas espigas. Usted sabe el sueño. Y le dice José a faraón, le da un consejo José a faraón, para que te pueda administrar lo que viene. Le dijo: la abundancia que viene, faraón, necesita buscarte a un hombre. Ese es el consejo que José le estaba dando al rey, hermano. Al rey le estaba dando un consejo. Y le dice: por tanto, le dice él, el consejo: provéase ahora faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Mire las características: prudente y sabio. Mire, y el faraón, hermano, mire, ni lo pensó 2 veces. Y le dice a José: ¿y qué varón más sabio que tú? Le dice. Mire, yo me he puesto a pensar y digo: yo creo que este José, por eso le dio el consejo, dije yo. Le he dicho: faraón, ponte a un hombre sabio y prudente. No, pues José no era así, hermano. Él estaba dando un consejo. Después de haberle hecho el diagnóstico de la situación que pasaba, le emitió un consejo a faraón. Después de interpretarle el sueño y ver la situación que venía, que iba a haber abundancia y después iba a haber escasez, le dijo: ponte un varón prudente para que te administre los bienes que vas a recibir, y que sea sabio y que sea prudente. Y mire, faraón le dijo: no hay otro que tenga el perfil que ese debe ser tú. Y lo pusiste. Segundo lo hicieron en el reino, hermano. Segundo después de un consejo oportuno, consejo. Mire, faraón ha de haber dicho: si este hombre, dice, que ha estado en la cárcel, porque estaba en la cárcel, hermano, 9 años en la cárcel, 9 años, hermano amado, mire, porque no quiso acostarse con la esposa de su amo, Potifar, con la Potifara. No quiso, hermano, mire, y lo metieron en la cárcel injustamente 9 años. 9 años, hermano, en la cárcel. Y no había hecho nada. Y estando en la cárcel lo manda a llamar faraón. Y faraón ha de haber, y este preso ha de haber pensado él: me da estos consejos a mí tan sabios, debe tener sabiduría, de haber pensado él. Y lo ascendió a segundo en el reino. Si es capaz de darme estos consejos, dijo, ha de ser capaz de organizarme todos los bienes que yo voy a recibir. Y le organizó todo, hermano, a tal grado que de todos lados del mundo, de cuando llegaron las vacas flacas, de todos lados, hermano, mire, le llegaban a buscar. Y dice la Biblia que se apoderó faraón de todas las tierras de Egipto, porque la gente le llegaba a vender sus propiedades con tal que le dieran alimento. Pero ese pueblo, Egipto, no pereció de hambre por una buena administración, porque José administró la abundancia. Mire, uno necesita a veces consejo, hermano, para saber administrar la abundancia que Dios nos da, porque de repente la despilfarramos, hermano. De repente no podemos administrar las cosas que Dios nos da, mire. Y necesitamos a veces consejo y sabiduría para poder administrar lo que Dios nos ha dado.
de lo que Dios nos ha dado, hermano, nos va a pedir cuenta. Sobre todo acá en la casa de Dios, hermano, que uno es administrador, nos va a pedir cuenta, papá. Debemos temer y temblar sabiendo eso, que nos van a pedir cuenta un día. Por eso es que tenemos que aprender sabiduría, tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Amén. Yo termino. Proverbios 1:5. Proverbios capítulo 1 y versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Quién adquirirá consejo, hermano? El que es entendido. Los entendidos de Dios son los que son capaces de pedir, de acercarse para pedir un consejo y de recibirlo. Los que tienen entendimiento, los que son capaces de entender ciertas cosas, buscan consejo para recibir de parte de Dios. Amén. Si me acompañan mis hermanos de la alabanza y hacemos una oración al Señor para que nos ayude, hermano, a buscar el consejo apropiado cuando lo necesitemos, y le podamos decir: Señor, aconséjame en mis decisiones, aconséjame en las cosas que tengo que decidir, aconséjame, dime qué hacer para no equivocarme, para no tropezarme en mis decisiones, para no, hermano, lamentarme en un futuro. Dime qué hacer. Para eso es el consejo. Para eso necesitamos el consejo. Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de ti. Oh Dios mío, yo te ruego, Padre amado, que tú puedas aconsejarnos en nuestras decisiones. Padre, que tú puedas enviar el consejo necesario para nuestra vida, Señor. Aconséjanos, aconséjanos, Dios mío. Alúmbranos por dónde caminar. Alúmbranos, Padre, para no equivocarnos. Queremos recibir tu luz. Queremos tu luz.